Amigos, buenas tardes. Nuevamente aquí en Canal B, en el programa de Educación y Política. Hoy tengo un programa súper especial. Y me acompaña una de las jóvenes revelaciones de este Congreso. He tenido la suerte de acompañarla durante un periodo, en mi calidad de oficial mayor del Congreso. Y es realmente una abogada joven, política, y realmente las destrezas con las cuales ella se ha movido en las aguas parlamentarias llamaron mi atención desde el principio. La seguía permanentemente en sus intervenciones en el Pleno del Congreso y en otras instancias del Parlamento. Nos acompaña Adriana Tudela. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias, Pepe. Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias. No, y la verdad que yo me siento halagado de que me acompañes esta tarde. El programa, en realidad, como su nombre lo dice, Educación y Política, lo que trata es un poco de difundir y también persuadir a nuestro público respecto a lo que un político debe tener para ser un buen político en realidad. Hemos visto, lo que yo he visto, yo te llevo el doble de años, y lo que he visto yo a lo largo de mi trayectoria en el Parlamento, es que hay más entusiasmo a veces que conocimiento. Y es la población la que después juzga al político, al parlamentario, no toma en cuenta el momento que ellos votan por diversos motivos, pero juzgan al parlamentario por diversos aspectos. Tú eres una persona joven, 35 años, abogada. Así es. Con maestría en la Universidad de Chicago. Preparada, con muy buena manera de comunicar las cosas, que es otro de los aspectos que, en mi opinión, debe contar un buen político. ¿Cómo así te iniciaste en la política, Adriana? Sí, bueno, la política es algo que a mí siempre me ha interesado. La verdad es que desde muy chica ha sido muy parte de mi vida la política y creo que la política me ha afectado también, digamos, muy personalmente. Así que siempre tuve una conciencia de la importancia de la política desde muy temprano en mi vida. Y también el interés. De hecho, cuando estaba en la universidad, cofundé un medio de comunicación con un grupo de personas jóvenes. A todas nos interesaba mucho la política, entonces, digamos, a través de este diario, a través del periodismo, digamos, esa fue un poco mi primera aproximación hacia la política. Y luego de varios años de trabajar en ese medio, tuve la oportunidad de ser voluntaria en una campaña para el Congreso. Y posteriormente a eso, de trabajar en el Congreso, como parte del equipo de asesores del excongresista Pedro Lachey. Y bueno, tuve la oportunidad y la experiencia de poder ver muy de cerca la crisis política que empezó en el 2016 y bueno, creo que todavía seguimos en medio de la crisis política. Y creo yo que fue esa experiencia de poder ver tan de cerca todo lo que pasó, lo que me motivó y me llamó a participar activamente y postular al Congreso, ¿no? Creo que pude ver muy de cerca qué es lo que estaba fallando en nuestra política. Creo yo principalmente que en el Perú la política se ha ido degradando a tal punto en el cual ya no se defienden ideas ni principios, sino que gran parte de la política se trata de ganar cuotas de poder a cualquier precio, porque si uno no defiende nada, si uno no tiene ideas, no tiene principios, vale todo para conseguir la cuota. ¿Y no crees que el poder es uno de los aspectos principales del Por supuesto, pero político? uno tiene, por supuesto, finalmente uno entra a política. Correcto. Y hace política para conseguir el poder, pero para conseguir el poder para impulsar determinado programa, correcto, para defender determinados principios y determinadas ideas. Y lo que yo veía que estaba pasando es que, digamos, se conseguían las cuotas de poder, pero finalmente una vez conseguidas estas cuotas de poder no se impulsaba nada específico, no se defendía ninguna idea, ni ningún principio traducido en alguna política específica. Todo era, digamos, una pelea por el poder, no había nada más detrás. Correcto. Y creo que cuando uno no defiende nada y no cree en nada, ya empieza a valer todo para conseguir la cuota de poder.
Y eso nos ha llevado a este deterioro institucional que seguimos viviendo, ¿no? Entonces, y creo que eso finalmente genera un problema muy grande porque la gente se da cuenta de esto y empiezan a perder confianza no solamente en los políticos y en la política en sí misma, sino que empiezan a perder la confianza en el sistema democrático en sí mismo. Y eso es un problema enorme y creo que la última elección ha sido, digamos, muestra de ese problema que estamos viviendo. Entonces, lo que a mí me motivó a entrar a la política es ver este problema y tratar de hacer política de manera diferente, ¿no? Hacer una política basada en ideas, basada en principios, ser clara respecto a qué es lo que creo, qué es lo que defiendo y también tratar de actuar acorde a eso, ¿no? Y es algo que puede sonar muy fácil, digamos, puede sonar como obvio, pero en la práctica es bastante desafiante. Yo siempre he visto, he percibido que tú dices las cosas con la verdad. Nunca he percibido de ti los dobles discursos de personas que en privado dicen una cosa y hacia afuera dicen otra. Yo lo he visto, por ejemplo, a lo largo de los años de algunos políticos que en una junta de portavoces o en una reunión privada dicen una cosa y luego salen las cámaras de televisión, se transforman. Eso no lo he visto en ti. Yo soy sumamente sincero, siempre te he visto franca, sincera. ¿Ser sincero en política tiene algún costo? Yo creo que tiene un costo, pero que es un costo que es parte de hacer política, que es que a uno no le puede gustar a todo el mundo. O sea, si uno quiere estar bien con Dios y con el diablo, entonces uno no debería estar haciendo política. Y creo que también parte del problema que vivimos y el motivo por el cual la gente ya no confía en la política, ni en los políticos, ni en el sistema democrático, es porque, claro, muchos políticos te dicen una cosa, cuando postulan te prometen A y terminan haciendo En campañas B. electorales, sobre todo. Exacto, o evitan decir nada, nunca marcan posición, nunca dicen yo defiendo esto, yo defiendo lo otro, sino que están constantemente acomodándose a lo que les conviene defender en el momento. Y creo que eso es algo que a la larga es muy dañino, ¿no? Porque uno no puede pretender caerle bien a todo el mundo, uno no puede pretender ser aplaudido por todo el mundo. Cuando uno entra a política para defender un ideario específico y ciertos principios que no van a ser compartidos por todos. Es decir, necesariamente, digamos, el costo de ser claro respecto a lo que uno defiende y decir las cosas como uno cree que son, es que siempre va a haber gente que va a estar en desacuerdo contigo. Entonces, es un costo sí, pero creo yo que es un costo absolutamente inherente a la política. Pero tú dices la verdad. Yo te he visto, y lo digo claramente, estimados amigos, pero muchos políticos no. ¿Por qué la mentira? ¿Por qué crees que algunos políticos mienten en campañas electorales, prometen cosas que no pueden cumplir? Hacen inclusive, en mi opinión, discursos populistas perversos, porque la perversidad es engañar a la gente. ¿Por qué crees que es una mala formación política, problemas de su formación académica, problemas de partidos políticos, o es el viejo político tradicional? Yo creo que es lo más fácil, tal vez, ¿no? Correcto. Creo que es tal vez menos trabajoso, digamos, en lugar de uno ponerse a desarrollar, digamos, un discurso que sea consistente, que sea coherente, que tenga contenido. Más fácil es apelar al inmediatismo, más fácil es apelar al populismo, a los odios, y creo que eso es un recurso fácil al cual muchos políticos se ven a veces tentados a recurrir, ¿no? ¿Qué tal tu experiencia como funcionaria del Congreso? ¿Qué aprendiste? ¿Viste tras bambalinas cómo funciona un parlamento? Presumo que eso te ha ayudado también ahora a ejercer tu función parlamentaria. Pero vamos a tu época de funcionaria con el presidente Orechea. ¿Qué tal tu experiencia? Bueno, yo creo que fue una experiencia muy buena, o sea, aprendí muchísimo, como te dije, pude ver muy de cerca cuando viste el principio de la crisis, pero creo que es muy diferente, digamos, ser asesor o, digamos, estar tras bambalinas a ser uno el que, pero el que da la cara, ¿no? ¿Te desilusionó estar dentro del Congreso? Porque desde afuera, imagino, tu percepción del Parlamento era una y estar dentro es otra. Yo no sé si me desilusionó, pero sí en un momento me hizo dudar
Correcto. sobre si yo quería continuar ¿Por qué la duda? en el sector público o si quería ¿Por qué la duda? irme al sector privado. ¿Qué te hizo dudar? Bueno, porque todo lo que pasó tras el cierre del Congreso, luego de la llegada de la pandemia, digamos, me hizo replantearme si es que efectivamente, digamos, yo podría desarrollarme en la política o en el sector público. Todo estaba tan crispado, tan deteriorado, que sí, definitivamente me hizo dudar, ¿no? ¿Y qué te hizo dar el gran paso a postular? Es primera vez que postulas, Es ¿no? la primera vez que y postulo. ganas una elección. Eso es bastante no usual, ¿no? Yo creo que no hubo algo, ningún hecho específico que me haya hecho cambiar o dejar de dudar, ¿no? Porque finalmente era una duda, no es que yo ya me había decidido por una cosa o la otra. Creo que es la vocación, finalmente. O sea, a mí realmente me gusta muchísimo la política. Hablas de vocación. Lo disfruto mucho. ¿Te inspiró tu padre? Bueno, definitivamente mi papá ha sido un ejemplo y una inspiración para mí, definitivamente, ¿no? Ha sido una gran influencia. Y cuando fuiste designada, viste la televisión, flash electoral, resultado, estabas junto a tu papi, ¿qué sentiste? Bueno, yo la verdad es que no estaba estresadísima en el momento de la elección y yo no quería, digamos, cantar victoria hasta que no tengamos el resultado contado hasta el último voto, ¿no? Entonces Correcto. yo era un poco escéptica del flash electoral, pero obviamente estaba emocionada, contenta y muy asustada también. O sea, tengo que confesar que claro, yo creo que nadie se estaba esperando un resultado como el que tuvimos en 2021, nadie estaba esperándose una segunda vuelta como la que tuvimos. Y claro, cuando vi el resultado electoral, por un lado estaba muy contenta y muy emocionada de haber, digamos, entrado al Congreso, pero por otro lado estaba también muy asustada porque, claro, la situación se veía bastante complicada, mucho más difícil de lo que cualquiera se podría haber esperado, ¿no? Y en ese escenario, con digamos, un resultado... ese escenario tan incierto, sí fue algo que me asustó inicialmente, ¿no? ¿Recuerdas tu primera intervención en el hemiciclo del Congreso, no? Mi primera intervención en el hemiciclo del Congreso... Sí, claro, me quedé sin tiempo. Había calculado mi discurso para que durara 3 minutos, pero obviamente una cosa es cuando lo practicas o lo lees y otra cosa es ya decirlo, digamos, en el pleno y me queda la mitad. Pero tu primera intervención te faltó tiempo. Sí, ¿Estuviste nerviosa? Tiempo. Sí, por supuesto, estaba nerviosísima, me temblaban las manos y me quedé sin tiempo, me quedé como en 2/3 del discurso. Pero bueno, eso es parte de la dinámica, ¿no es cierto? Sí. Y tu experiencia actual, ya has pasado 2 años y medio, creo que no estoy equivocado. Sí, más o menos. De parlamentaria. ¿Qué tal la convivencia en el Congreso? Empecemos por la convivencia con tus colegas. Tenemos un Congreso totalmente fragmentado, diversas bancadas, no hay una mayoría absoluta. La negociación política es muy importante para la toma de acuerdos. ¿Qué tal tu experiencia en estos 2 primeros años en la dinámica parlamentaria? Bueno, creo que la dinámica parlamentaria es particularmente compleja, ¿no? Porque Correcto. cuando se habla del Congreso se dice, el Congreso tal cosa, el Congreso aprueba, el Congreso rechaza, el Congreso tiene tanto por ciento de desaprobación o de aprobación, pero el Congreso no es una unidad, digamos, monolítica, ¿no? No es que el Congreso decide será jerárquicamente de arriba hacia abajo, sino que el Congreso es la suma de 130 personas, cada una de las cuales representa un electorado diferente, ¿no? Entonces, eso hace que sea una institución bastante compleja porque el poder dentro de la institución está sumamente dividido, ¿no? Está dividido en 130 pedacitos. Y estos 130 pedacitos, digamos, son pares. Entonces, sí, es una dinámica bien difícil, complicada, la de lograr acuerdos, lograr consensos. Cuando uno cree que ya, siempre hay alguien que dice, no, yo no quiero, o ya no me parece, o pasó tal cosa que uno cree, pero ¿qué tiene que ver esto con esto? No, ahora ya no. Entonces, sí, o sea, creo que ha sido una experiencia difícil, pero de lo difícil es de lo que más se aprende, ¿no? Entonces, pero la gente no entiende eso, ¿no? No, yo creo que muchas veces es de repente difícil comunicar, digamos, cuál es la esencia del Congreso como institución. Y claro, muchas veces se cree que el Congreso o los congresistas actúan todos en conjunto, ¿no? Que todos queremos lo mismo y que todos hacemos A o B.
¿no? Cuando las cosas en el Congreso dependen de las mayorías, ¿no? Dependen de las mayorías o las minorías. Pero son mayorías dinámicas, ¿no? Porque son mayorías que cambian permanentemente, ¿no? Para una cosa, digamos, la mayoría está conformada de determinada manera, para otra cosa, las fuerzas que componen la mayoría pueden cambiar. Entonces, claro, finalmente esa es la naturaleza del Congreso y yo sí creo que es importante que empecemos a interiorizar esa idea, ¿no? Porque parte del deterioro institucional que vivimos, creo yo, se debe a que hemos venido como nación, creo yo, maltratando mucho a la política, maltratando mucho a las instituciones, maltratando mucho al Congreso como institución también, ¿no? Y claro, eso no quiere decir que la composición actual del Congreso sea la mejor, y yo estoy segura de que tiene muchísimos defectos, tiene mucho espacio para mejorar, pero finalmente es lo que la gente decidió el 2021, ¿no? Entonces, yo sí creo que deberíamos, creo yo, empezar a interiorizar la idea de que las decisiones democráticas tienen ciertas consecuencias y creo que la responsabilidad es algo que nos está faltando. ¿La crisis del Congreso es una crisis institucional o crees que la crisis del Congreso también se sustenta en las conductas individuales de los congresistas? Yo creo que es un poco de las dos cosas. Correcto. Sí, o sea, yo no creo que sea blanco y negro, y por eso digo que yo, o sea, coincido que, digamos, han habido muchos congresistas que han tenido muy malas conductas, que han incurrido incluso en delitos, pero claro, uno tiene que siempre procurar separar a la institución de las personas. Correcto. ¿No? Y efectivamente, como te digo, hay congresistas que han incurrido en faltas, muchos de ellos en errores, algunos en delitos, pero eso no nos puede a nosotros llevarnos a decir que el Congreso es ilegítimo, ¿no? Muy bien. O que hay que cerrar el Congreso. Yo creo que, digamos, por más defectos que puedan tener las personas que han sido elegidas en este periodo, uno no puede llevar a decir que el Congreso es ilegítimo o que se vayan todos o acabamos de... O sea, finalmente lo que tenemos hoy es el resultado de una elección que hemos tenido hace menos de 3 años. Mucha gente confunde legitimidad con popularidad. Sí, y eso es algo que suelo decir, ¿no? Una cosa es popularidad, aprobación. Bien, correcto. Y otra cosa es la legitimidad. El Congreso de la República, nos guste o no, ha sido democráticamente elegido y actúa dentro de su regla, o sea, dentro de lo que el reglamento del Congreso y la Constitución dice o le permite hacer. Hice yo esta reflexión porque justamente yo te escuché cuando aclaraste muy bien en algunos medios de comunicación el tema de la legitimidad con la popularidad. Pero esta suma, esta mezcla de crisis institucional y quizás también lo de las conductas individuales de algunos señores congresistas, ¿te llevó a tu propuesta legislativa de renovar el Congreso a mitad de periodo por tercios o mitades, creo? Sí, esa es una propuesta que en realidad, o sea, funciona en varios países porque tienen parlamentos y fue una propuesta de campaña, en realidad fue una propuesta que yo tenía pensada antes de entrar al Congreso. Y sí creo que es fundamental, porque lo que logras con un mecanismo de ese tipo es canalizar institucionalmente la voluntad ciudadana, ¿no? Yo creo que es muy comprensible que los ciudadanos vean al Congreso y vean a los congresistas y sientan, digamos, este descontento, esta frustración, lo comprendo, y creo que el hecho de que no se pueda tomar cartas en el asunto durante 5 años, es decir, que la composición del Congreso sea tan estática durante tanto tiempo, nos genera un problema, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante empoderar al ciudadano y darle canales institucionales para poder castigar o premiar a las fuerzas políticas en función al desempeño de las fuerzas políticas. Entonces, esta propuesta de renovar el Congreso a mitad de periodo le permite al ciudadano evaluar al Congreso. Refrescar también. Refrescarlo, y además también le permite evaluar al gobierno, ¿no? Porque si un gobierno está haciendo un buen trabajo, a mitad de periodo, cuando toque renovar una parte del Congreso, la ciudadanía probablemente premie ese buen trabajo con
un Congreso que coopere con el gobierno. De lo contrario, lo va a castigar con un Congreso que sea oposición, ¿no? Con una mayoría que sea oposición. Entonces es una herramienta doble de evaluación que genera mayor dinamismo en la política, que empodera al ciudadano, que mejora, creo yo, también la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Porque ¿cuál ha sido el gran argumento con el cual se han cerrado congresos una y otra vez a lo largo de nuestra historia? No tengo mayoría y no voy a tener mayoría en 5 años, así que si quiero gobernar tengo que cerrar el Congreso. Si uno, digamos, le da al ciudadano y no al gobernante de turno esa decisión de si yo quiero que el Congreso coopere o no coopere con el gobierno, en el fondo le quitamos piso a ese tipo de argumentos autoritarios que han servido para romper con el Estado de Derecho. Yo también creo, como tú, que el Congreso debe renovarse por tercios y mitades, sobre todo ahora en esta época donde la vida es más transparente. ¿Crees que los medios de comunicación, la comunicación en tiempo real, forman parte de un insumo para hacer que el trabajo parlamentario, si bien es cierto, sea más transparente, pero esto no le genera también al Congreso un clima de mayor desgaste? Sí, por supuesto. Sí, creo que los medios de comunicación, las redes sociales en general, y no solamente al Congreso, a la política en general, digamos, sí, hay un mayor desgaste y creo que políticas como esta pueden servir de válvula de escape, ¿no? ¿Tú crees que la política es más ciencia o más arte? Yo creo que, no sé, no sabría decirte. No sabría decirte si es ciencia o arte, realmente es una mezcla de las dos. Es una mezcla, ¿no? Porque sí. Te decía esto porque, en mi opinión, y eso es lo que yo vengo predicando, digamos, hace mucho tiempo, yo creo que ahora el político es un actor. ¿Por qué es un actor? Porque pienso que ahora la ciudad en general es un gran set de televisión con tantas cámaras que hay. Cada persona se convierte con ese aparatito que se llama teléfono potencialmente en un periodista, pero parece que el político en general no se da cuenta de esa exposición que tiene en forma permanente. Entonces hace actos inconscientes, no es consciente de los actos que generan y del mal que le puede generar a él y a la institución que representa esa actitud irresponsable quizás en su quehacer diario. Por eso te decía yo que la política, en mi opinión, es más que conocimiento, quizás es un arte, el poder persuadir, conversar, dialogar. ¿Has tenido tu preparación, aparte de tu formación en Derecho y la maestría que hiciste en Chicago, has tenido algún tipo de preparación en lo que es comunicación política? Porque comunicas bien, o es innato en ti. Muchas gracias. No he tenido, digamos, una preparación formal en comunicación política. Digamos, he trabajado en medios, me he dedicado mucho a escribir, he trabajado en tele también muy cortito, pero también, entonces yo creo que eso definitivamente me ha ayudado a desarrollar un poco más mis habilidades de comunicación. ¿Qué reformas harías en el Congreso para que el hemiciclo funcione mejor en las sesiones plenarias? Me dijiste que te faltó tiempo, 3 minutos. Sí. ¿Crees que esos límites de tiempos también o hay que ampliarlos? Yo cambiaría por completo las reglas del debate. Yo creo que tiene que haber un debate dinámico. O sea, que en el fondo no es un debate, es una seguidilla de intervenciones que no se conectan una con la otra. Yo creo que el debate debería ser mucho más dinámico y se debería permitir por lo menos que haya un ida y vuelta. Es decir, ¿cómo voy a debatir yo algo si lo que yo quiero responder se dijo hace media hora, ¿no? Entonces, sí creo que tiene que ser bastante más dinámico, y no solamente los debates, sino las interpelaciones, por ejemplo. Bien. Creo que las interpelaciones también deberían seguir un sistema más dinámico en el cual, digamos, los ministros puedan de repente interactuar con los congresistas. Creo que sí, o sea, las estructuras dentro del debate son importantes, ¿no? Yo tampoco creo que puede ser... indefinido, como hemos tenido debates e interpelaciones, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, pues de una intervención del ministro, cuando fue Javier Álvaro Landín ministro, 16 horas seguidas. Y la gente se cansaba ya de escuchar, se aburría. Sí. Y él usaba esa parte que le permitía el reglamento de la Cámara de Diputados, para que la gente se aburra, etcétera, etcétera, y pues llegue cansada al momento de la votación de la censura. Al final fue censurado. ¿Qué otras reformas harías en el funcionamiento del hemiciclo? La sustentación de dictámenes, por ejemplo. La segunda votación. ¿Por qué crees que el Parlamento se ha excedido en la exoneración de segundas votaciones? No solamente ahora, sino hace mucho tiempo ya.
Bueno, porque se ha convertido en un trámite más, ¿no? O sea, No hay un segundo debate. no hay un segundo debate. Lo óptimo, bueno, el motivo por el cual existe la segunda votación es porque ya no había Senado, ¿no? Correcto. Entonces, en lugar de que se vote algo primero en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, fue, ok, lo vamos a votar 2 veces en la Cámara de Diputados y la idea era esperar, ¿no? Digamos, uno 7 tiene que días, esperar ¿no? una semana para poder volver a votar algo y la idea es que haya espacio para pensar 2 veces, ¿no? Sí, claro, la Creo que nunca reflexión está se mal, suponía, ¿no? nunca está mal. Y lamentablemente eso no ha sido realmente ninguna garantía de reflexión, sino que inmediatamente se exonera de votar por segunda vez la gran mayoría ¿Crees que esa ha sido de una de las dictámenes, causas ¿no? para pretender, a lo que yo estoy de acuerdo, a la bicameralidad? ¿Qué ha sido, perdón? Si esas exoneraciones ha sido una de las razones por las cuales vamos a volver al sistema bicameral, ¿o qué otros motivos más existen para volver a la Sí. bicameralidad? O sea, yo creo que ese es definitivamente uno de ellos, pero en mi opinión, el motivo por el cual volvemos a la bicameralidad es porque la bicameralidad lo que hace es dividir el poder del Parlamento, Correcto. ¿no? Hoy día, al ser una sola cámara, todo el poder está concentrado Muy bien. en una sola cámara y cada congresista tiene más poder, en realidad, ¿no? Si nosotros dividimos el poder en dos, generamos una especie de sistema de pesos y contrapesos interno, dentro del Parlamento. Y creo que eso es algo importante, sobre todo cuando pensamos en procesos de control político, por ejemplo, Muy bien. ¿no? Cuando hablamos de censuras o, no sé, destituciones, vacancias, el hecho de tener una segunda cámara le da a esos procesos de control político un elemento de reflexión que hoy día creo, no es que no exista, pero está limitado al ser un sistema unicameral. Entonces yo creo que la bicameralidad nos va a traer una mayor estabilidad política que hemos perdido, lamentablemente. Pero también dentro de ya las reformas políticas que está sufriendo la Constitución para poder fortalecer, en mi opinión, todo el sistema político, incluyendo el parlamentario, también está estableciendo requisitos, algunos requisitos para ser congresistas. Sí. ¿Crees que son suficientes o, en tu opinión, pondrías más requisitos para ser congresistas? A ver, primero quiero decir algo sobre la bicameralidad. Correcto. Que es que el dictamen que hemos aprobado en primera votación y que espero se pueda aprobar en la siguiente legislatura es un dictamen que restablece la reelección parlamentaria. Muy bien. Que creo que es fundamental. Y desde mi punto de vista es, digamos, un primer paso antes que la bicameralidad. Digamos, correcto. Creo que si hacemos una lista de prioridades, restablecer la reelección es incluso más totalmente importante. de acuerdo. Y creo que la bicameralidad sin reelección no va a solucionar ningún problema, al contrario, simplemente va a duplicar el problema. Correcto. La reelección es fundamental porque es la única forma que tiene el ciudadano de poder expresar qué es lo que quiere y no quiere en la política. Si nosotros eliminamos la reelección, en el fondo estamos quitándole al ciudadano el poder de castigar o premiar. Muy bien. ¿No? Sí. Si un ciudadano no puede decir, ay, esta fuerza política, este partido, este congresista lo hizo bien y este lo hizo mal, entonces vamos a tener un sistema democrático absolutamente disfuncional, en el cual el ciudadano no puede, digamos, premiar lo que es bueno y castigar lo que es malo. Entonces, la reelección es fundamental. Tú me dices si es que además de este sistema de, digamos, premio y castigo que tiene el ciudadano respecto a los congresistas, deberíamos exigir más, ¿no? Y yo personalmente soy de la idea de que los diplomas y los cartones no necesariamente son garantía de buenos políticos. Correcto. Y creo que hay personas que no necesariamente tienen una educación académica o que no tienen una educación universitaria que hacen un excelente trabajo y que pueden hacer un excelente trabajo de representación y un excelente trabajo político. Entiendo la preocupación de los ciudadanos a la mucha hora de gente exigirlo. critica, dice, no tenemos parlamentarios preparados. Bueno, la preparación es totalmente relativa, ¿no? Yo sí creo que es relativa y finalmente creo que exigir, digamos, cartones, exigir diplomas, no es garantía de nada. No hemos visto, digamos, uno puede conseguirse un
doctorado incluso sin realmente haber, digamos, pasado por todo lo que implica hacer un doctorado. Entonces, esto de exigir diplomas puede sonar como a primera vista la solución al problema, pero creo yo que a la larga no nos va a generar... ¿Y en qué debería prepararse un político, ya con tu experiencia? Sí. ¿En qué debería? ¿En qué debería? Bueno, es que yo no creo que haya como una formación específica para los políticos. A mí el derecho, por supuesto, me fue muy útil porque creo que el derecho es, digamos, en esencia político, ¿no? Sí, Entonces, sí. Creo que ha sido... a mí me ha ayudado muchísimo para la política, pero creo que finalmente las políticas públicas, hoy más que nunca, necesitan de un enfoque multidisciplinario. Correcto. ¿No? Entonces yo creo que no es que haya una carrera específica que uno tiene que seguir para poder dedicarse a la política o entrar al sector público, ¿no? Sino que creo yo que los profesionales y los mejores profesionales desde las distintas áreas deberían animarse o empezar a ver al sector público o a la política incluso como un sector en el cual servir y desarrollarse profesionalmente, ¿no? Porque, claro, la gran mayoría de los ciudadanos ven a la política y dicen, no, necesitamos exigir más, necesitamos mejores políticos, mejores jueces, mejores fiscales, mejores funcionarios públicos, pero eso no va a suceder de la noche a la mañana, ¿no? Para tener mejores políticos, mejores funcionarios, mejores servidores públicos, necesitamos que los mejores profesionales y los jóvenes, digamos, que están formándose profesionalmente, se animen a entrar a ese campo, ¿no? Porque no van a aparecer de la noche a la mañana los mejores políticos y los mejores funcionarios, ¿no? Entonces creo que hay que comprarse un pleito si es que uno quiere ver cambios. Esta mañana me reuní con un amigo a ver temas empresariales y él me decía que en Estados Unidos acaba de llegar, que había mucha gente dedicada a la droga, etcétera, etcétera. Entonces yo le decía, pero entonces ¿quiénes son? ¿Qué pequeño porcentaje de esa multitud de millones de personas que tienen los Estados Unidos? Ese pequeño porcentaje podría ser de donde salen los gobernantes, ¿no? Porque en su gran mayoría la gente es un poco indiferente a la política, no cree en los políticos, pero ignora, por ejemplo, que la importación de las zapatillas que usa un jovencito ahora es producto de una decisión política para importar bienes al Perú, y eso es política. Entonces, en esa lógica, tú en el Parlamento, mucha gente también dice que no tenemos buenos parlamentarios. ¿Qué sería para ti un parlamentario exitoso? ¿Qué cualidades tendría que tener un parlamentario que en tu opinión sea exitoso ante la población? Bueno, que yo creo que la única medida es qué tan satisfecho o no satisfecho está el electorado de determinado parlamentario, ¿no? Creo que esa es la única medida realmente objetiva que uno puede dar. ¿Y crees que está en función a las leyes que aprueban, a los proyectos que presentan? ¿Crees que la gente distingue eso? Sí, yo creo que sí. Creo que es de lo que hablamos al principio, ¿no? Yo creo que un político es exitoso en la medida en que logra ser claro con su electorado respecto a qué es lo que va a defender y consecuente con eso. Es decir, que lo que uno dice que va a defender o uno promete se ve traducido de manera coherente en las decisiones que uno va tomando una vez que sale elegido. Dijiste a tu electorado. ¿Los mensajes que tú transmites son a tu electorado o es en general a la población? ¿Distingues eso? No, la verdad es que cuando yo, digamos, transmito un mensaje o digamos, intervengo en determinado tema, no es que yo esté pensando, esto mi electorado. Y tampoco cuando hice la campaña pensé en eso, ¿no? De hecho, digamos, siempre cuando uno hace campañas hay gente que viene y te dice, no, tú tienes que diseñar tu mensaje en función a A, B, C, D. Yo creo que en mi caso por lo menos fue al revés. Yo dije, a ver, ¿por qué es que yo estoy entrando en política? ¿En qué creo? ¿Qué es lo que quiero defender? ¿Y cómo creo que tienen que ser las cosas? Y traduje eso en un mensaje y la gente que coincidía con ese mensaje ha sido finalmente la gente que terminó apoyando. O sea, es la gente que apoyaba tu mensaje. No te dirías específicamente porque... Claro, o sea, yo es que creo que digamos, no es que el mensaje está
customizado, por usar Ya. un anglicismo, en función al electorado al cual uno se quiere dirigir, sino que uno va formando un electorado en función a las cosas que uno defiende y a las decisiones que luego uno toma, ¿no? Entonces, creo yo que un político exitoso o un parlamentario exitoso es alguien que logra, digamos, mantener una consistencia en ese sentido, y a las personas por las cuales, digamos, decidió postular y que han sido respaldados por estas personas, mantenerlos contentos con el trabajo que uno está haciendo, ¿no? Yo creo que ser predecible en política es un activo muy valioso. O sea, que la gente sepa en determinada situación este congresista va a hacer A, y que el congresista efectivamente haga A, porque es lo lógico, Claro. en función a lo que el congresista ha venido haciendo y lo que ha dicho, ¿no? Y se me ocurre algo. ¿Y qué pasaría con tu mensaje directo, conforme lo acabas de describir, que está muy bien? Pero cuando el tema X se discute en una bancada y la bancada vota en su mayoría distinto en contra de tu Sí, posición, ese es un tema, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha es sucedido? un Cuéntanos. tema difícil, ¿no? Y por eso te decía que lograr acuerdos, consensos en el Congreso es bien complicado y muchas veces es muy difícil también, incluso dentro de las mismas bancadas donde, digamos, todos estamos más o menos en la misma línea. Igual muchas veces surgen temas en los cuales no se logran acuerdos, hay discrepancias, y bueno, eso también es parte ¿Y de cómo hacer política. Ya. Creo que muchas veces hay esta idea un poco maximalista de hacer política, ¿no? Es todo o nada, o se hace lo que yo quiero o pateo el tablero. Y creo que también es importante, cuando hablaba de la responsabilidad, entender que hacer política muchas veces implica llegar a acuerdos, llegar a consensos, y eso implica muchas veces ceder en algunas cositas. Obviamente, yo no creo que uno tenga que ceder en cosas que son fundamentales o de principio, ¿no? Y pongo como ejemplo el dictamen de la bicameralidad, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la bicameralidad. El dictamen que se ha aprobado es un dictamen que creo que está bien. No es exactamente lo óptimo, lo que a mí me hubiese gustado que se apruebe. Hay cosas de ese dictamen que a mí no me gustan, hay cosas con las cuales no estoy de acuerdo, pero finalmente yo no voy a votar en contra de una reforma que creo que es necesaria porque no se ha aprobado o no se va a aprobar exactamente como yo quiero que se apruebe. ¿Y te ha pasado? Y creo que eso también es un arte, como dices tú, ¿no? Es un arte, sí. Sí, porque muchas personas... encontrar un punto medio, ¿no? Y saber en qué cosas uno puede llegar a un compromiso, claro, y en cuáles no. Porque hay personas, y lo he visto, y lo hemos visto en este congreso también, de que cuando un congresista en la bancada aprueba algo en contra de lo que él piensa, se molesta, se aleja de la bancada, renuncia en la bancada, Sí. porque no saben sí, que pertenecer a una bancada es respetar la decisión de la mayoría. Salvo que el acuerdo realmente vulnere, digamos, tus principios o algo realmente de conciencia, muchas veces uno tiene que aceptar que quedó en minoría y llegar a un acuerdo y someterse a lo que se ha decidido en mayoría, ¿no? Y creo que digamos, la dificultad está en saber distinguir cuándo uno tiene que hacer eso y cuándo no. Correcto. Es importante esta reflexión porque muchas personas aceptan pertenecer a una bancada y al final quieren imponerse sobre la decisión de la bancada. Aquí nos acompañó Marta Moyano también en una oportunidad y nos explicaba ella, por ejemplo, que ella estuvo en contra de la bicameralidad. Porque ella pues su sentimiento es totalmente unicameral, dado los orígenes de la Constitución del 93. Y que ella tuvo que al final votar a favor de la bicameralidad, a pesar que su bancada estaba en contra de lo que ella pensaba, ¿no? Así como hemos visto el funcionamiento de la bancada, explica a la gente cómo es una comisión ordinaria, en qué consiste, cómo se trabaja, porque a veces las personas no saben que detrás del debate en el Pleno hay una comisión que estudia los proyectos de ley. Y hay semanas de debate previo, por lo general. ¿No? Pero la gente piensa que el Congreso es una fábrica de galletas. No, y lamentablemente hay muchos congresistas que también creen que el Congreso es una fábrica de galletas, ¿no? Y que tenemos que disparar con metralleta proyectos de ley como si eso fuera a cambiar la realidad, ¿no? Exacto. Que esta creencia en que escribir algo en un papel y aprobarlo en el Congreso va a hacer que las cosas mágicamente se transformen en otras cosas, ¿no? Y creo que eso es un error, y creo que hay una sobreproducción legislativa atroz.
Ahora, ¿cómo funciona una comisión? ¿Cómo funciona? Explícanos. Bueno, las comisiones están conformadas por, bueno, hay de distintos tamaños, ¿no? Hay comisiones de hasta 20 y tantos miembros. ¿Crees que hay muchas comisiones o está bien? Bueno, en teoría cada comisión corresponde a un ministerio, ¿no? Hay 24 comisiones ordinarias, cada uno en teoría corresponde a un ministerio. No creo que sean demasiadas. Correcto, de repente ¿sí? hay demasiadas especiales que se van formando un poco con el tiempo, pero las comisiones ordinarias, creo yo, digamos, corresponde cada uno a un sector. Podríamos reducir ministerios y por lo tanto también reducir comisiones en el Congreso, sí, pero hoy en día creo que, digamos, está acorde a lo que hay. Y cada una de estas comisiones, digamos, recibe los proyectos de ley que se presentan desde las distintas bancadas. Y ahí están todas las bancadas representadas, ¿no es cierto? Cada comisión es como un mini congreso. Correcto. Cada comisión, salvo las especiales, ¿no? Pero las comisiones ordinarias guardan la proporcionalidad que tiene el Congreso en su totalidad. Cada comisión es un mini congreso y en estas comisiones se debaten los proyectos de ley en función a los temas, ¿no? Si uno presenta un proyecto de ley que tiene que ver con el tema constitucional, va a la Comisión de Constitución. En esta comisión, por lo general, los proyectos de ley se debaten durante varias sesiones, ¿no? Y una vez que se emite un predictamen que logra los votos necesarios para ser aprobado, es que se somete a votación en la comisión, y una vez aprobado, eso recién pasa al pleno y se debate, ¿no? Pero hay un montón de trabajo previo en las comisiones, mucho debate previo, mucho... Negociación política también. Negociación política también, porque claro, si uno quiere aprobar algo, tiene que conseguir los votos. Y eso es algo también inherente a la política que yo veo con mucha preocupación que se criminaliza a veces, ¿no? Correcto. Bien, esta comisión ordinaria están representadas la gran mayoría, casi todas las bancadas en cada comisión. La Junta de Portavoces es otro órgano importante de negociación política. Y en mi percepción tenemos de repente dos órganos que podrían conflictuar, que es la Junta de Portavoces y el Consejo Directivo. ¿Correcto? ¿Piensas que deben mantener esos dos órganos o también harías un tipo de reformas en cuanto a ello? Sí, o sea, bueno, el Consejo Directivo en teoría tiene un rol más administrativo que político, ¿no? La Junta de Portavoces es un poco más dinámica y creo yo está pensada para solucionar temas un poco más del momento, en medio del debate en el Pleno, por ejemplo. Pero sí, yo habiendo sido vocera el año pasado, sí siento que es como un trámite duplicado muchas veces el Consejo Directivo, ¿no? Entonces sí creo que esa es tal vez una reforma que se podría evaluar y estudiar y ver si es que es realmente necesario mantener estos dos órganos o si se puede de repente prescindir de uno. No sé. Y las relaciones con el gobierno, ¿qué tal el comportamiento de este Congreso? Durante la época del señor Castillo teníamos un Congreso que realmente hacía un control, algunos le denominaban excesivo a la labor del Congreso. Salió el señor Castillo, entonces la señora Boluarte, y tenemos un Congreso mucho más calmado. Yo sí creo en la estabilidad, tanto del Congreso como del gobierno, porque tampoco pienso yo, como algunas personas dicen, el equilibrio de poderes, que el equilibrio de poderes debe existir, que el gobierno no debe tener mayoría en el Parlamento. No, eso es absurdo. Lo óptimo es que un gobierno logre conformar una mayoría que le permita gobernar. Correcto. Pero el problema es que últimamente la política en el país se ha convertido en una especie de gran pataleta y nadie es capaz de efectivamente llegar a los acuerdos que se necesitan para lograr esa mayoría, ¿no? Creo que eso se ve en que se ha venido utilizando la figura de la cuestión de confianza no como un mecanismo para lograr una mayoría, que para eso sirve, sino para cerrar congresos, porque no tienen mayoría, ¿no? ¿Crees que a nuestra gente, al pueblo, a la población, le falta conocer realmente los términos políticos? Porque usan alegremente equilibrio de poderes y no se dan cuenta de la barbaridad que, en mi opinión, ¿no?, están diciendo. Y le exigen, ¿no? Y los propios políticos en sus campañas electorales propician de que no haya a veces una mayoría parlamentaria para el gobierno para generar esa estabilidad. ¿Crees que el voto, dado que la gran mayoría de la población no está informada realmente de la política, crees que el voto debe ser libre o debe mantenerse obligatorio?
Yo soy partidaria del voto libre y de hecho fue uno de los primeros proyectos de ley que presenté, volver a bueno, no sé si volver, pero tener un sistema de voto voluntario. Si bien creo que no todos tienen por qué ser conocedores de política Muy ni estar bien. interesados en política, sí creo que tenemos un problema en el sistema actual y es que obligamos a todos los ciudadanos a votar por partidos o por candidatos o por fuerzas políticas que no se acercan al ciudadano, a explicarles absolutamente nada, ni a contarles qué es lo que quieren hacer, ni qué creen, ni qué piensan, porque como todo el mundo tiene que ir a votar, pase lo que pase, los partidos no tienen realmente que hacer ese trabajo de persuasión, de bases, de ir a convencer, presentarse siquiera al ciudadano. Y eso creo que genera muchas veces que haya un voto sumamente desinformado, ¿no? Al final, si yo igual tengo que ir a votar. Porque lo que yo percibo es que los que menos saben son los que ponen presidentes y ponen gobernantes. Bueno, la idea sería, a través del voto libre, que sean los partidos políticos los que se acerquen al ciudadano, claro, y no al revés, ¿no? Porque a mí me dicen, y generar Pepe, un voto, digamos, de convencimiento. porque a mí me dicen, Pepe, pero nadie va a ir a votar. Ah, mejor pues le digo, porque en realidad votarán pocos, pero votarán mejor. ¿Qué hacemos con grandes? Ese es un argumento en realidad falaz, ¿no? Porque si uno obliga a todo el mundo a ir a votar, tampoco es que uno esté realmente generando un voto por convicción. Correcto. Que le dé mayor legitimidad, entre comillas, al resultado, ¿no? Si uno tiene que obligar a todo el mundo a ir a votar para decir que el resultado es efectivamente legítimo y representativo, en el fondo es una especie de mecanismo de respiración artificial para la democracia. Hablaste hace poquito de que el partido político no va a la búsqueda del elector y explicarle bien las cosas, y eso me hizo pensar en nuestra famosa semana de representación. ¿Qué opinas de la semana de representación? ¿Está bien diseñada? ¿Qué cambios harías? ¿Está bien que se haya permitido que los parlamentarios puedan viajar a cualquier parte del país a hacer su semana, o debió mantenerse en su distrito electoral? Sí. ¿Qué piensas? A ver, primero, sobre la representación, yo creo que la representación es un trabajo constante. Perfecto. ¿No? Yo creo que, obviamente, el motivo por el cual existe la semana de representación es por un motivo logístico, que es que los congresistas que representan a regiones que no son Lima, la capital, tienen que efectivamente en algún momento del mes regresar a sus regiones para poder, digamos, escuchar los problemas que están ocurriendo en su región y poder trasladarlos a su trabajo parlamentario. Pero eso no quiere decir que nosotros solo ejercemos la representación cuando hay semana de representación. Muy bien. Entonces yo creo que hay una visión tal vez un poco cuadriculada respecto a la semana de representación. Yo creo que uno ejerce la representación todo el tiempo. Esto es representación, ¿no es cierto? Presentando proyectos de ley, aquí, fiscalizando, tomando decisiones. Yendo a la prensa también. Sí, o sea, eso es un trabajo de representación. Estás representando 24/7, ¿no? Exacto, o sea, no es que uno solo representa cuando hay semana de representación, eso es absurdo. Es simplemente una necesidad logística tener una semana de representación porque, claro, el Congreso tiene que parar en algún momento para que los congresistas puedan ir a sus regiones y luego regresar. Ahora, yo sí creo que ha sido un cambio importante que los congresistas puedan viajar a cualquier región durante la semana de representación, porque uno no representa únicamente a la circunscripción por la cual ha sido electo. Si bien uno es elegido por una circunscripción, una vez que uno es elegido representa a la nación. Pero pondrías límites, porque hay parlamentarios que ya no van a su región pues durante muchas semanas, ya no van. Eso no es tan cierto. No es tan cierto. Correcto. De hecho, la gran mayoría de parlamentarios, incluso pudiendo viajar a otros lados del país durante la semana de representación, por lo general optan por ir a su región. Creo que eso, digamos, no es tan un problema, pero creo que es importante entender también que no podemos, o sea, es que es un error segmentar al Congreso en función únicamente de las regiones. Es decir, el congresista de Arequipa es congresista de Arequipa y congresista de Lima y congresista de la República, pues son de la República. Y eso se traduce en los proyectos de ley. ¿O acaso los congresistas solamente presentan iniciativas legislativas que tengan que ver con sus regiones? No. ¿O acaso los congresistas solamente fiscalizan al gobierno de su región? No. Pueden fiscalizar al gobierno central también y de hecho lo hacen.
Entonces, decir que está mal que los congresistas puedan viajar a otras regiones es un absurdo, porque bajo esa lógica tampoco podríamos presentar proyectos de ley que tengan, digamos, un impacto a nivel nacional. Bien, pero para que la gente sepa, en tu semana de representación recibes demandas sociales y las canalizas en tu trabajo diario en el trabajo Congreso. Parlamentario. Pero nuevamente, no es que la representación se da únicamente enmarcada en esta semana, sino que la representación se da todo el tiempo. En todo el trabajo parlamentario hay representación. Y hablando de eso, porque también ustedes pueden recibir demandas sociales por medios digitales. Sí. La virtualidad. Mi La opinión virtualidad que está bien. Es una gran herramienta. Para mí está bien. La uso mucho, incluso durante la semana de representación. Digamos, tengo audiencias o llamadas con personas que de repente no pueden ir hasta mi oficina en el centro de Lima y prefieren conectarse por Zoom. Y tengo, digamos, espacios para poder conversar con ciudadanos que solicitan. Porque mucha gente piensa que el hemiciclo debe ser como el colegio. Tiene que estar sentado ahí para... No, yo pienso que la virtualidad llegó para quedarse. Sí, yo coincido contigo, ¿no? Creo que sí es importante que los congresistas se tomen en serio lo que están haciendo, ¿no? Porque si bien yo creo que la virtualidad llegó para quedarse y es una herramienta que te permite incluso hacer más de lo que podrías hacer solo presencialmente, y ese ha sido el caso para mí, por lo menos. Yo ahorita soy miembro de 5 comisiones y lo puedo lograr porque existe la virtualidad, si no tendría que soltar una comisión. Y creo que al final la virtualidad te permite hacer más. Usted tiene 5 comisiones ordinarias. Sí. Además, presumo que te estarás en alguna comisión especial o de investigación. Sí, estoy en una comisión especial y bueno, o sea, la virtualidad al final te puede permitir trabajar más de lo que podrías trabajar solo con presencialidad. No, y también mucha gente que está en provincia y se conecta por las redes, por Zoom virtualmente, pues se ahorra el viajecito de venir a Lima, pagar hotel, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, también es lo que la gente tiene que entender. También. Pero claro, yo también comprendo la sensación que tiene, legítima además, la gente de que a veces hay congresistas que se aprovechan de la virtualidad para, en el fondo. ¿Crees que deberían prender la camarita en el hemiciclo para saber que el congresista está conectado en la sesión plenaria o te parece bien que esté apagada la cámara? Que en otros parlamentos prenden la cámara. Algo que sí es fundamental es que si uno quiere intervenir en el pleno, tiene que estar presencialmente ahí. Yo considero inaceptable estas intervenciones de que yo prendo mi micro cuando se me da la gana durante el pleno y que sustento mi dictamen siendo presidente de comisión sin estar presencialmente en el pleno. Yo creo que eso... O sea, ¿crees tú que debería reglamentarse el tema de la virtualidad? Debería de alguna forma, ¿no? Porque finalmente los plenos duran 10 horas, 12 horas, 16 horas a veces. Y claro, uno no puede estar encadenado a su silla. Y si se pierde una votación, yo creo que poder votar con el sistema digital es una gran mejora y yo no la eliminaría, pero sí creo que tienen que haber ciertos límites y creo que lo mínimo es que si uno quiere intervenir en el pleno, tiene que sustentar un dictamen en el pleno, tiene que estar ahí, pues uno no puede hacer por Zoom. Adriana, el tiempo, mira, estoy volando. Nos quedan unos minutos. Esta es tu cámara. ¿Qué le recomendarías a los jóvenes, a la audiencia? Que deberían, si en caso quieran ser parlamentarios o ser ministros de Estado, o dedicarse a la función pública, ¿qué les recomendarías, dada tu experiencia y tu buen desempeño en el Parlamento peruano? Tu cámara. Bueno, yo les recomendaría, si es que tienen una vocación política o una vocación de servicio público, a comprarse el pleito, ¿no? Y dejar un poco atrás esta idea de que son otros los que van a solucionar los problemas del país y que recién cuando las cosas estén un poco mejor nosotros vamos a poder lanzarnos a la cancha, ¿no? Yo creo que nadie lo va a hacer y si queremos que haya un cambio, somos, bueno, ya no sé si soy joven, pero son los jóvenes y las futuras generaciones los llamados a ser los protagonistas de ese cambio que se exige, ¿no? Entonces yo creo que es importante comprarse el pleito, entender que nunca va a ser fácil comprarse el pleito, que entrar a política nunca va a ser cómodo. Y si queremos que las cosas mejoren y queremos tener una mejor política, es importante que nos compremos ese pleito, ¿no? Y que nos lancemos a buscar esos cambios que queremos. Bien, amigos. Adriana, muchas gracias. Feliz haber conversado contigo. Nos vemos el próximo lunes a las 4 de la tarde por Canal B, aquí en Educación en Política, con otra interesante entrevista. Y esperemos que sea alguien de la talla de Adrianita Tudela, a quien yo respeto y quiero mucho. Muchísimas gracias. Gracias, hasta la próxima.